Buenos días con todos y con todas. Estamos dando inicio al Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología. En esta oportunidad vamos a iniciar la conferencia con un tema muy controversial, el cual es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una de las consultas más frecuentes que tenemos los ginecólogos. El diagnóstico se hace en base a la clínica, diferentes exámenes, patrones ecográficos. Generalmente se puede ver después de unos años de su menarquia. Vamos a ver durante el resto de su vida sexual de la mujer. Dentro de la sintomatología vamos a tener desde dismenorreas, amenorreas, alteraciones del ciclo, acné en diferentes grados, hirsutismo y bueno, también va a haber compromiso posteriormente de su futuro reproductivo. Habrá tratamiento para el ovario poliquístico, interferirá en cuanto a la infertilidad. Realmente es un tema controversial. Por eso el tema de esta conferencia es diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, la controversia continúa. Esta conferencia estará a cargo del doctor Adolfo Riquelme Prieto. El doctor Riquelme es doctor en medicina y profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ex jefe del Servicio de Reproducción Humana del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Maestro latinoamericano de la obstetricia y ginecología, Fellow American College de Obstetrician and Gynecology, past president de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Con ustedes, el doctor Adolfo Riquelme. Adelante, doctor. Tendrá 25 minutos para su exposición. Muy buenos días, disculpen las interferencias. Muy agradecido por la invitación a participar en este Congreso Peruano de Ginecobstetricia. Muchas gracias, doctora Lía, por la presentación. Vamos a dar inicio a esta conferencia que es sobre un tema que, como comentó la doctora Lía, es un tema que tiene áreas muy controversiales todavía, a pesar de tantos años de haber sido descrito, sobre todo en las partes del diagnóstico, que es lo que vamos a conversar. No hay conflicto de interés que declarar. Vamos a conversar durante la mañana acerca de los criterios para el diagnóstico del síndrome y los diferentes fenotipos que se consideran. Vamos a hablar sobre los exámenes de laboratorio de ayuda para el diagnóstico del síndrome, los criterios ecográficos para el diagnóstico y, por último, vamos a dar algunos datos acerca de cuál es el diagnóstico en los extremos de la vida reproductiva. Este es un síndrome que fue descrito ya hace casi 90 años por Stein y Leventhal, en donde reportó una serie de casos sobre amenorrea, obesidad e hirsutismo. Desde entonces pues ha habido innumerables publicaciones y se considera actualmente que es el trastorno endocrino más común en las mujeres en edad reproductiva, calculándose de que cerca de un 8% de mujeres puede tener el síndrome, pero es más frecuente en hispanas, en latinas y en afroamericanas. Se considera que es la causa más frecuente de infertilidad anovulatoria hiperandrogénica, en donde las características principales son el hiperandrogenismo, la oligoovulación, presencia de ovarios poliquísticos e insulinoresistencia. Si nosotros recordamos lo que ocurría en la década de los 80, de los 90, pues había mucha discrepancia en los criterios diagnósticos y de hecho no había uniformidad de criterios y por lo tanto era difícil de interpretar los diferentes trabajos publicados en donde los criterios de inclusión eran diferentes entre los diferentes grupos. Cuando uno habla de ovario poliquístico, de síndrome de ovario poliquístico, uno se va a encontrar con una serie de manifestaciones clínicas que son la representación de un hiperandrogenismo que es a su vez ocasionado por
un aumento en los niveles de LH con una hipertecosis a nivel de los ovarios y por una hiperinsulinemia. No vamos a profundizar en la fisiopatogenia porque nos tomaría mucho tiempo, pero lo que produce esto es una anovulación crónica con una persistente producción estrogénica que pone a la paciente en mayor riesgo de hiperplasia endometrial. Obviamente van a haber desórdenes menstruales caracterizados por oligomenorrea, menorrea, y desde el punto de vista clínico, acné y hirsutismo, y una mayor predisposición a hacer trastornos metabólicos como el síndrome metabólico. En la década de los 60 se publicó este artículo que me parece muy interesante porque fue una casuística muy grande, de más de 1.500 casos diagnosticados por laparotomía de ovarios poliquísticos, en donde se encontraba de que la forma de presentación más común era de infertilidad en el 74% de los casos, hirsutismo en el 70%, amenorrea en cerca de la mitad de las pacientes. Posteriormente, más de 30 años después, Baldwin publica una serie grande también de casos de ovario poliquístico, pero ya diagnosticados por ecografía, y encuentra una de presentación, ¿no? Infertilidad 35%, trastornos menstruales 70%, y hirsutismo casi la 3/4 parte de las mujeres. Desde el punto de vista de forma de presentación, cuando uno revisa la literatura, uno encuentra que en los diferentes trabajos el promedio es de que hay cerca de un 80% de trastornos menstruales, y la forma clásica es la amenorrea o la oligomenorrea por la anovulación crónica, justamente. En una serie corta en el Hospital Loaiza nosotros encontramos que también las 3/4 partes de las pacientes tenían oligomenorrea. Desde el punto de vista de fisiología, es importante recordar pues, de que la célula de la teca, que son las que producen los andrógenos, son estimuladas por la LH, y que estos andrógenos son aromatizados en la célula de la granulosa por la enzima aromatasa, que a su vez es estimulada por la FSH. Lo que ocurre en el síndrome de ovario poliquístico, pues como todos sabemos, es una hipertrofia de esta célula de la teca y una hiperproducción ovárica de andrógenos. Generalmente, pues, lo que se ha visto es de que hay un aumento en los niveles de LH. Nosotros en el Hospital Loaiza tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo de cerca de 100 pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que las distribuimos en pacientes delgadas y pacientes con sobrepeso o con obesidad. Y es un trabajo que lo presentamos en el Congreso Mundial de Fertilidad, y lo que encontramos básicamente es que los niveles de LH, que está en la barra celeste, en pacientes delgadas son significativamente más altos que los niveles de LH en pacientes con sobrepeso o con obesidad. De hecho, la conclusión de esto es de que la LH pues, interviene en la hiperproducción androgénica, y que probablemente en las pacientes delgadas es mucho más notorio, porque en las pacientes con mayor índice de masa corporal intervienen ya otros factores, como por ejemplo la resistencia a la insulina. Se sabía pues de que hay una hiperproducción de LH, sin embargo, la conclusión actualmente es de que debido a que hay una gran cantidad de mujeres que no tienen esta elevación, pues no se utiliza la medición de LH como un parámetro para el diagnóstico, pero sí nos sirve para identificar desde el punto de vista de fisiopatogenia cuál es el origen del hiperandrogenismo. Desde el punto de vista clínico, el hiperandrogenismo se caracteriza básicamente por hirsutismo, acné, alopecia androgénica, y como vamos a ver, el hirsutismo es el que generalmente tiene mayor correlación con la clínica del síndrome de ovario poliquístico. En los metaanálisis relacionados a las publicaciones sobre el síndrome, se ve que casi en el 75% de pacientes se presenta hiperandrogenismo clínico, caracterizado básicamente por hirsutismo a nivel de la zona de la barbilla o del bigote, en la zona del abdomen inferior, en la cara interna de los muslos. De hecho, la clasificación esta de Ferryman-Galway es muy utilizada todavía, a pesar de ya tener muchos años. Son 9 regiones geográficas del cuerpo, cada una de un puntaje de 1 a 4.
puntaje máximo es 36, pero a partir de 6 puntos ya se considera como hirsutismo y nos sirve para ver el grado de severidad del hirsutismo. La alopecia se cataloga según la clasificación de Ludwig en tipo 1, 2 y 3. Sin embargo, la alopecia y el acné pues no son buenos marcadores de hiperandrogenismo. De hecho, el acné, como vamos a ver posteriormente, es muy frecuente en ciertas edades, como por ejemplo en la adolescencia, y no necesariamente indica que hay un trastorno hiperandrogénico de fondo, sino que puede ser algo transitorio. Desde el punto de vista bioquímico, la hiperandrogenemia se puede investigar especialmente cuando no hay signos clínicos de hiperandrogenismo, ¿no? Especialmente cuando no hay hirsutismo. Nos serviría para hacer el diagnóstico y para también establecer qué fenotipo existe. De hecho, lo que se suele pedir es el índice de andrógenos libres, que como ustedes recuerdan es la relación de testosterona entre el sulfato de, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Esta relación nos da el índice de andrógenos libres que correlaciona bastante bien con la hiperandrogenemia. La testosterona libre también es un buen parámetro, sin embargo, es importante tener en cuenta que en nuestro medio se mide fundamentalmente con métodos de ELISA y de radioinmunoensayo, que son exámenes que tienen una pobre sensibilidad y precisión. Se ha recomendado utilizar metodología más compleja, que es la cromatografía líquida y espectrometría de masa, que no se utiliza de rutina. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, lo ideal es pedir la relación testosterona-SHBG. Si no se dispone de esa posibilidad, se puede pedir testosterona total. Como dice acá, no es un indicador muy sensible del exceso de andrógenos. Yo diría que tendría una utilidad básicamente como un diagnóstico diferencial con otras causas de hiperandrogenismo severo, sobre todo pacientes con hiperandrogenismo severo. Nos ayudaría a descartar, por ejemplo, tumores secretores de andrógenos, en donde la testosterona está por niveles muy altos, por encima de 1.2 nanogramos por mililitro, que es raro encontrar esos niveles en el síndrome de ovario poliquístico. Hay otros andrógenos débiles, como la androstenediona, el sulfato de dehidroepiandrosterona, que habitualmente no se piden. Básicamente podrían ser de utilidad si queremos identificar producción, por ejemplo, suprarrenal de andrógenos, de sulfato de DHEA, pero en general tiene una utilidad muy limitada. Desde el año 90 se intentó uniformizar los criterios y salieron estos criterios diagnósticos del NIH de Bethesda, en donde para el diagnóstico se requería de estos dos factores, de hiperandrogenismo clínico y o bioquímico, más anovulación crónica. No consideraron el aspecto micropoliquístico de los ovarios dentro de los criterios diagnósticos, ¿no? Sin embargo, después de esta publicación de estos criterios diagnósticos, el grupo europeo no coincidía con estos criterios y ellos seguían utilizando la ecografía para el diagnóstico de poliquistosis ovárica y lo incluían dentro de los criterios diagnósticos. Entonces siempre había esta controversia. Ya en el año 2003 hubo una reunión de consenso entre el grupo europeo ESHRE y el grupo americano, la ASRM, y salieron estas directivas de los criterios diagnósticos de Rotterdam, en donde, como ustedes recuerdan, es la presencia de al menos dos de estos tres grandes criterios, ¿no? Anovulación u oligovulación, signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo, y la presencia de ovarios poliquísticos. 2 de 3 nos hacían el diagnóstico. Estos criterios de Rotterdam han sido refrendados en una reunión de consenso para el manejo basado en evidencia del año 2018, en donde participaron también la ASRM y el ESHRE, ¿no? Entonces, actualmente esos son los criterios más utilizados, y esto nos da 4 diferentes alternativas, 3 con hiperandrogenismo. Una de ellas, la más severa, es la asociada con los otros 2 factores, anovulación y ovario poliquístico, otra con anovulación sola, otra con ovario poliquístico, y la última, donde no hay hiperandrogenismo y solamente hay anovulación y ovario poliquístico, que son los casos más leves y también poco frecuentes, ¿no?
Esto también nos da diferentes fenotipos de la enfermedad. Estos cuatro opciones que hemos comentado se catalogan como el fenotipo A, que es la más severa, en donde hay los 3 factores, el subfenotipo B, donde hay anovulación e hiperandrogenismo. Diríamos que el subfenotipo A y B es donde hay mayor grado de hiperandrogenismo y donde habitualmente hay que tener en cuenta que puede haber también mayor grado de compromiso metabólico en estas pacientes. El subfenotipo C es donde hay hiperandrogenismo, ovario poliquístico, y las pacientes siguen ovulando. Estos casos son poco frecuentes, pero se consideran como el tipo C, y el tipo D donde no hay hiperandrogenismo, ¿no? De hecho, la identificación de las características fenotípicas de estas pacientes pues, puede resultar en diferentes perfiles de riesgo y de comorbilidad, como ha sido descrito por Legro, en donde el hiperandrogenismo frecuentemente se asocia más a anomalías metabólicas, como habíamos comentado. La Sociedad de Síndrome de Ovario Poliquístico y de Exceso de Andrógenos, digamos que ellos no consideran los casos en donde no hay hiperandrogenismo. Para ellos debería de haber hiperandrogenismo, acá está graficado, solamente consideran los 3 casos donde hay hiperandrogenismo, ya sea acompañado de los otros 2 factores o con un factor adicional. No consideran los casos donde no hay hiperandrogenismo, ¿no? Acá están resumidos los 3 grandes criterios del Instituto Nacional de Salud, el Rotterdam y la Sociedad de Síndrome de Ovario Poliquístico. La que se acepta más actualmente es la de Rotterdam, como habíamos comentado. Por último, la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos, americana, que es la Endocrine Society, digamos que sugiere que se empleen los criterios de Rotterdam para el diagnóstico. Ellos están de acuerdo con eso y puntualizan algo que me parece importante también tener en cuenta, que debería siempre solicitarse medición de TSH, prolactina y 17-hidroxiprogesterona como parte de los criterios de exámenes auxiliares, sobre todo para descartar pues, hipotiroidismo, hiperprolactinemia e hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que como vemos acá está dentro de los criterios del diagnóstico diferencial. Es importante porque la hiperplasia suprarrenal congénita, en donde está elevada la 17-hidroxiprogesterona, pues tiene un manejo totalmente diferente al síndrome de ovario poliquístico, básicamente con corticoides, y por lo tanto, si no lo diagnosticamos adecuadamente, no vamos a hacer un buen tratamiento. Hay otros diagnósticos dentro del diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta, y simplemente comentar lo de los ovarios multifoliculares, que básicamente se refiere a aquellos diagnósticos ecográficos de ovario poliquístico, pero cuando uno revisa los hallazgos, uno encuentra que han habido 6 a 8 folículos en un ovario y 6 a 8 en el otro, y eso no reúne pues los criterios para el diagnóstico de ovario poliquístico. Simplemente tiene varios folículos, pero no tiene el umbral de número de folículos para hablar de ovario poliquístico. Deberíamos llamarlos solamente multifoliculares y no hacer un hiperdiagnóstico como se suele hacer, desgraciadamente. Esto también es importante tener en cuenta. No es lo mismo hablar de ovarios poliquísticos que de síndrome de ovario poliquístico, en donde ya existe un cuadro clínico asociado a la presencia de ovarios poliquísticos. Eso es algo muy importante porque muchas pacientes que solamente tienen ovario poliquístico, ovulan y no tienen hiperandrogenismo, pues habitualmente no entran dentro de los criterios y simplemente van a requerir observación y no ningún tratamiento farmacológico. Clásicamente, en la reunión de consenso de Rotterdam, se estableció de que tenía que haber 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro en uno o en los 2 ovarios y o un volumen mayor o igual a 10 mililitros. Estos criterios ecográficos han persistido durante mucho tiempo y de hecho no importaba mucho la distribución de los folículos, podían ser la forma clásica, que es esta de acá, que es en distribución en collar de perla, o la distribución en todo el estroma ovárico, ¿no? La morfología de ovario poliquístico se presenta en cerca del 74%, 75% de los casos.
Sin embargo, en los últimos años pues aparecieron varios trabajos en donde sugerían elevar el recuento de folículos para el diagnóstico, y este umbral, algunos sugerían 28, otros 24, otros 20. ¿Por qué? Porque se ven que hay, con los aparatos de mejor resolución, se ven incluso folículos menores de 2 milímetros, que antes no se podían ver, y que son incluidos dentro del conteo. De hecho, actualmente, en la reunión de consenso del 2018, y he publicado también en Fertility y en Human Reproduction, se establece que debería de utilizarse un umbral de más de 20 folículos en cualquier ovario, en uno o en dos, y o un volumen ovárico mayor o igual a 10 mililitros, pero esto de acá solo cuando se usan transductores mayores o iguales de 8 MHz. Establecen también que si uno utiliza transductores de menor resolución, debería de priorizarse el volumen ovárico, mayor o igual a 10 mililitros, más que el número de folículos para el diagnóstico. Entonces, actualmente el consenso es de que deberíamos utilizar más de 20 folículos cuando usamos estos transductores, ¿no? En el caso de adolescentes, es importante tener en cuenta que hay ciertas condiciones que hacen más difícil hacer el diagnóstico en este grupo etario. De hecho, es muy común encontrar irregularidades menstruales en estas pacientes. Es muy frecuente encontrar también acné, por ejemplo, que es una de los datos de hiperandrogenismo clínico que hemos descrito, y es muy común también encontrar ovarios multifoliculares, ¿no?, que a veces pueden confundir en el diagnóstico. Además, muchas adolescentes pueden no haber iniciado su vida sexual y por lo tanto la ecografía transvaginal pues no es posible, y la transabdominal nos da una imagen subóptima para identificar estos pequeños quistes ováricos. Entonces, hay ciertas condiciones que hacen más difícil el diagnóstico. En la reunión de consenso de Ámsterdam se estableció de que los criterios diagnósticos deberían de ser la presencia de 3 factores: oligoamenorrea, pero que persista 2 años después de la menarquia; la presencia también por ecografía, sobre todo, de un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos en uno o en 2 ovarios; y la presencia de exceso de andrógenos circulantes, ¿no?, de hiperandrogenemia. La presencia de estos 3 factores podrían ayudarnos a diagnosticar este síndrome en el grupo de adolescentes. La Endocrine Society en sus guías no considera el diagnóstico ecográfico, porque considera de que es muy difícil evaluar los ovarios en este grupo, y además tampoco la presencia de anovulación sola, y considera que el diagnóstico debería basarse en la presencia de hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y de oligomenorrea persistente más de 3 años después de la menarquia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que el diagnóstico puede ser dudoso, y cuando el diagnóstico es incierto, mejor es no catalogarlas como síndrome de ovario poliquístico, sino poner alto riesgo de síndrome de ovario poliquístico y hacer un seguimiento, y cada cierto tiempo reconsiderar el diagnóstico de acuerdo a los nuevos exámenes que vayan saliendo, porque el diagnóstico podría ir cambiando en el tiempo. En el caso de pacientes que están ya llegando a la perimenopausia, se sugiere el diagnóstico basado en la historia de los antecedentes, ¿no? Si la paciente tiene una historia larga de oligomenorrea e hiperandrogenismo en los años reproductivos que persisten en esta edad de la perimenopausia, se podría considerar el diagnóstico. Habitualmente la morfología de ovario poliquístico va disminuyendo en su frecuencia a medida que avanza la edad reproductiva. Es poco probable que aparezca de nuevo un síndrome de ovario poliquístico en una perimenopausia si es que no ha habido antecedentes previos, ¿no? Es más, la edad puede mejorar muchos de los datos clínicos asociados al síndrome de ovario poliquístico, debido a que al disminuir el volumen ovárico, pues se disminuye la producción ovárica también de andrógenos. Es importante tener en cuenta que en la posmenopausia, cuando ya ocurrió la menopausia, debería de considerarse el diagnóstico también cuando hay antecedentes previos y cuando hay una persistencia del hiperandrogenismo en la posmenopausia,
Sin embargo, este es un grupo particularmente de riesgo de hacer tumores secretores de andrógenos y por lo tanto en el grupo de posmenopáusicas con hiperandrogenismo severo siempre deberíamos descartar tumores secretores de andrógenos e hipertecosis, apoyarnos de estudios de imágenes y de exámenes de laboratorio. Por último, algunas palabras respecto a la hormona antimuleriana, que es una de las hormonas que, como ustedes recuerdan, es muy utilizada para el diagnóstico de cómo está la reserva ovárica y que, por lo tanto, nos puede indicar también cómo está la cantidad de folículos en los ovarios, ¿no? De hecho, ya hace muchísimos años se empezó a publicar varios trabajos en donde encontraban que los niveles séricos de hormona antimuleriana son 2 a 4 veces más elevados en mujeres con el síndrome de ovario poliquístico que en mujeres saludables. Se ha encontrado una fuerte correlación entre el recuento de folículos por ultrasonido y los niveles de hormona antimuleriana, ¿no? De hecho, algunos autores sugerían unos niveles de corte de 4.7, otros de 5, 5.2, para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, en la última reunión del 2018 se recomienda que los niveles séricos de hormona antimuleriana pues no deberían ser utilizados como una alternativa para la detección ni de ovario poliquístico ni de síndrome de ovario poliquístico, por lo menos hasta el momento, dado que no hay una adecuada estandarización de las técnicas de medición de la hormona antimuleriana. Quizá en el futuro podría ser de utilidad, pero no en este momento, ¿no? Por último, como conclusión, diría que el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico requiere la presencia de al menos 2 de estos 3 criterios: anovulación, oligogocización, hiperandrogenismo químico, ovario poliquístico. Es importante la identificación de las diferentes características fenotípicas para definir los diferentes perfiles de riesgo y de comorbilidad. El hirsutismo es el mejor marcador clínico de exceso de andrógenos y el índice de andrógenos libres es la mejor forma de detectar exceso de andrógenos en sangre, ¿no? Hiperandrogenemia. Los ovarios poliquísticos, el diagnóstico requiere más de 20 folículos en cualquier ovario o un volumen ovárico mayor o igual a 10 mililitros, ¿no? Usando transductores de más de 8 o más megahertz. El diagnóstico en la adolescencia requiere de oligoamenorrea, que esté presente 2 años después de la menarquia, ovario poliquístico por ecografía, en donde se incluye el volumen ovárico aumentado y la presencia de hiperandrogenemia. En mujeres peri y posmenopáusicas, el diagnóstico se basa en una historia larga de hiperandrogenismo e irregularidades menstruales durante los años reproductivos. Y por último, los niveles séricos de hormona antimuleriana pues no deberían ser utilizados como un criterio diagnóstico de ovario poliquístico en el síndrome de ovario poliquístico. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que quería comentar respecto al diagnóstico. Muy agradecido por su atención. Gracias, doctor Riquelmer, por su excelente conferencia, muy didáctica y muy práctica. Se invita a los asistentes a entrar a la sala principal, ya que ahí se realizarán las demás charlas de la mañana. Buenos días.